Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El retorno al tiempo ordinario después de la Pascua está marcado por unas fiestas que conmemoran los misterios centrales de nuestra fe, como si la Iglesia quisiera prolongar de alguna manera la alegría de las celebraciones por la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo. El domingo siguiente a Pentecostés, mañana, se ensalza a la Santísima Trinidad, un misterio revelado gradualmente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el origen del ser humano hay manifestaciones de la vida religiosa por medio del arte rupestre, de las primeras obras de arte y de arquitectura. Esas muestras culturales indican que el hombre se encuentra a la búsqueda de Dios desde cuando conocemos las pruebas de su racionalidad. Es lo que tradicionalmente se llama el hecho religioso. Lo mejor del caso es que el ser humano no se encuentra solo en esa búsqueda, pues al mismo tiempo Dios también sale a su encuentro. Por la revelación conocemos el relato de la creación del cosmos y de los primeros padres en el Génesis, ese establecimiento de la primera alianza del Señor con el linaje humano, aunque también la mala respuesta de esos primeros hijos pródigos que a causa del pecado original perdieron la santidad y la comunión original con Dios. Tras la expulsión del Edén, el Señor dejó, sin embargo, en el ser humano una reminiscencia del paraíso perdido, una sed de eternidades, como diría el poeta Llorens. Y el hombre buscaba a Dios precisamente en ese jardín cósmico, en la naturaleza, en la tierra, en el universo, en los astros, en las criaturas que encarnaban sus más profundas aspiraciones y temores, la fecundidad, la fertilidad, la inmortalidad. Gradualmente, como hace un padre con sus hijos pequeños, Dios se les fue manifestando, revelándoles su existencia y después su unicidad. Por eso el pueblo hebreo repetía con frecuencia: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. En esa revelación gradual de Dios a los hombres, un hito es la manifestación del nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunta al Señor y él le da su nombre, Yahvé, es un acercamiento personal a su pueblo. Una frase muy bonita de Smaus, un teólogo alemán, maestro de Ratzinger, dice que la revelación del nombre es una especie atenuada de encarnación. Y esto también conlleva el monoteísmo. Solo hay un solo Dios, el Señor es uno solo. Yahvé es nuestro Dios. Bueno, ellos no pronunciaban ese nombre siquiera. El catecismo dice que Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre es algo muy, muy serio. Hay toda una filosofía del nombre y la importancia que se tiene del nombre que se le asigna a una persona. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona, el sentido de su vida. Y Dios tiene un nombre. Vemos en el Nuevo Testamento que los demonios quieren sacar el nombre de Jesús y Él no se los dice. En cambio sí que los demonios se ven obligados a decírselo a Jesús, porque dar el nombre es señal de inferioridad, ¿no? Como que me cedo ante el otro, ¿no? Pues bueno, Dios, que es el omnipotente, nos expresa su nombre, se abaja, ¿no? En esa, como dice Smaus, atenuación de la encarnación,
en ese empezar a mostrarse el abajamiento que ya fue crearnos y someterse a nuestra libertad, pues también nos da su nombre. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Es como, por eso es un momento muy importante ese pasaje del Éxodo 3:14, cuando Dios le manifiesta su nombre a Moisés, que da para toda una análisis posterior en el cristianismo. Santo Tomás hará pues toda una filosofía alrededor de ese ser, el que es, el acto puro de ser. Bueno, pero los libros del Antiguo Testamento revelan además otros rasgos de ese único Dios personal, que es omnipotente, todopoderoso, que puede verse en la creación y puede verse también en la liberación del pueblo elegido. Muy llamativo esa escena de las plagas de Egipto. Se lo mencioné aquí la vez pasada, porque en el fondo Egipto tenía sus dioses, el dios del sol, el dios de la fertilidad, como mencionábamos antes, y el dios de la fertilidad eran las ranas. Y bueno, entonces había como distintos seres divinos como que gobernaban fases importantes de la vida social del pueblo egipcio. Pues las 10 plagas son ataques de Dios a cada una de esas divinidades. O sea, como que el pueblo egipcio queda vencido por el Dios de los judíos en cada una de las facetas en las que se manifestaba la divinidad egipcia. Muy llamativo, muy interesante. Bueno, pues los judíos se iban aclarando que solo había un único Dios. Así como Abraham, pues en su seguimiento entendía que el que le hablaba era uno de tantos dioses, poco a poco fue madurando en su conocimiento de Dios hasta aclararse que era el único Dios. Los otros eran ídolos y el único Dios verdadero y omnipotente era el de Abraham y el de los judíos. Entonces no solamente había creado, sino que se manifestaba esa omnipotencia liberando al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Además de omnipotente, es eterno, existe desde siempre y es inmortal, pleno de vida, inmutable. Por lo tanto, es fiel a sus promesas. Van saliendo como maneras de aproximarse a lo que es Dios. Santo Tomás de Aquino dirá que de Dios no terminamos de saber lo que es, sino sobre todo lo que no es. No es del todo cierto, pero el tema de la teología negativa y la filosofía negativa de Dios es muy importante, porque es una manera de acercarse a Él. Todas las cosas buenas Dios las tiene en grado sumo y todas las cosas malas Dios no las tiene. Y ya es una manera de entender cómo es ese Dios que se nos va manifestando. Otras facetas que se encuentran en el Antiguo Testamento están relacionadas con su omnipotencia y son la omnisciencia. Mirando uno de los textos del Antiguo Testamento encuentra que el pueblo hebreo era consciente de que Dios lo sabía todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Posee la sabiduría en plenitud y además de omnisciente es omnipresente y también es inmenso. O sea, Dios no es abarcable por ningún espacio, por ningún lugar. Y esa presencia universal hace ver que Dios es espiritual y trascendente sobre el mundo. Por esa razón, en la misa de la Santísima Trinidad, en el momento del Salmo, vamos a leer un cántico de Daniel, que dice lo siguiente, invitando a alabar el nombre de Dios. Bendito eres, Señor, y vamos haciendo nuestra oración, hablando con Jesús encarnado aquí, presente en la Eucaristía. Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. En la Sagrada Escritura hay muchos himnos, muchos cánticos de alabanza, de bendecir a Dios, que como hemos visto en otras ocasiones era la principal oración de Jesús.
Por último, entre los atributos morales con que el Antiguo Testamento describe a Dios, se destacan los de verdad. Dios es verdadero, Dios es justo, y en justicia se entiende la relación con la santidad. Dios es fiel y Dios es amor, como veremos que eso ya se aclara, se lleva a la perfección de la revelación en el Nuevo Testamento. La justicia, decíamos, se relaciona con la santidad, y la relación principal de Dios con los hombres es la misericordia. Ya esa es una gran revelación del Antiguo Testamento, y es la característica que resalta la primera lectura de la misa de la Santísima Trinidad. Otro pasaje del Éxodo, cuando el Señor, después de haber establecido una alianza con Moisés y con el pueblo hebreo, de haberles dado los 10 mandamientos, van y lo primero que se encuentran es que estos ya se habían hecho un ídolo, como un dios de los egipcios, un becerro de oro. Y entonces pues Dios una vez más se enoja y toca otra reconciliación y una especie de alianza pues un poco más disminuida, porque definitivamente son un pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura. Y entonces el Señor le da como una manifestación especial a Moisés para confirmarlo en su misión de profeta, y es que se esconda y vea pasar a Dios, y mientras pasa a Dios van sonando estas palabras que son como una autodefinición que hace Dios, diciendo: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Bueno, pues ya da para pensar, ¿no? Dios compasivo y misericordioso. Nos acordamos también de ese Salmo 50 que compondría varios siglos más adelante el rey David. Ten compasión de mí, Señor, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Y bueno, y con esa base manifestada en la Antigua Alianza, hice un pequeño resumen de toda la teología divina del Antiguo Testamento. Viene entonces ya el momento del culmen de toda la revelación. No es poco lo que se ha dicho a lo largo de todos esos, pues no sé, 18 siglos. Y Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. Al encarnarse es la cumbre de la revelación. Recuerdo que esta es una frase que aparece en el catecismo, y cuando yo daba clases de introducción a la teología, pues insistía mucho: la cumbre de la revelación es la encarnación de Jesucristo. Y les decía, esto es pregunta de examen, porque es muy importante: ¿cuál es la clave de toda la creación de la revelación? Así como explicaba cuáles son las fuentes de la revelación, como preguntas claves para que quedara el esquema sencillo y las ideas fundamentales memorizadas. Pues algunos ponían: la cumbre de la revelación es la reencarnación de Jesucristo. Bueno, desastre. Pero bueno, la cumbre de la revelación es la encarnación de Jesús. Como resume la carta a los Hebreos en el comienzo, que dice: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Un poco lo que acabamos de ver. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Es ya lo máximo que podía decir, ¿no? La palabra de Dios se hace hombre. ¿Y qué reveló Jesús sobre Dios? En la continuidad con el Antiguo Testamento, tú, Señor, enseñaste que Dios es único y que es el Señor de los cielos y de la tierra. Pero agregó una novedad muy importante, porque, como hemos dicho, había esa trascendencia, esa omnipotencia, esa distinción entre Dios y lo creado. Jesucristo hace ver que ese Dios, el ser, el que es, el omnipotente, es también su Padre. Y que por medio de su redención, de su muerte en la cruz, nos ha hecho a nosotros también hermanos suyos, hijos adoptivos de ese Padre. O sea que ya no es ese totalmente otro, como diría algún filósofo, ese absoluto, es mi papá. Jesucristo trata a Dios así: Abba, Padre. Y aunque aclara que no es lo mismo la paternidad con Jesús que la paternidad con nosotros, porque nuestra filiación es adoptiva, somos hijos en el Hijo, es una revelación estupenda, ¿no? Maravillosa, pues que cambia la historia. La relación de Jesús con su Padre pues nos abre a nosotros un puerto para entrar allí, a esa intimidad divina, al hacernos hermanos de Jesús.
Esta enseñanza supone un nuevo modo de entender a Dios y por tanto de relacionarse con Él. Implica, como dice algún teólogo, una nueva comprensión de la divinidad. Y además de la filiación divina, reveló también que hay una tercera persona. No solamente es el Padre y el Hijo. Para los judíos, Dios es uno, único, no cabe ahí multiplicidad. Para los musulmanes tampoco. Aquí es musulmanes que vendrán varios siglos más adelante. Pero la clave del cristianismo es que Jesús revela que siendo un solo Dios, porque solo hay un Dios, hay multiplicidad de personas. Y entonces está el Padre y el Hijo, pero no solamente nos revela que hay un Padre y un Hijo, sino que ese amor que se tienen el Padre y el Hijo es tan grande que es una tercera persona, el Espíritu Santo. Una tercera persona en la intimidad de Dios, que es el amor que se tienen el Padre y el Hijo. Como les contaba también la vez pasada, hay un filósofo que dice, hay un donante, un receptor y un regalo. Dios Padre es el que regala, Dios Hijo es el que recibe y el don es el Espíritu Santo. Una manera como también antropológica de entender, así como San Agustín trató de entender la Trinidad a través de las operaciones inmanentes humanas de conocimiento, de verbo, pues así también esta es otra manera de entenderlo. Lo importante es, como señala San Juan Pablo II acerca del discurso de despedida de la última cena, en la encíclica que escribió sobre el Espíritu Santo, dice: en el discurso pascual de despedida puede decirse que se llega al culmen de la revelación trinitaria. Jesucristo es el culmen de la revelación, ¿no? De la manifestación divina. Dentro de esa revelación que hace Jesús, pues lo más importante es explicar que Dios no solamente es un solo Dios, una sola esencia divina, sino que en esa esencia divina hay tres personas. Bueno, el culmen de la revelación trinitaria se da en ese discurso que pronuncia Jesús en la última cena, en el capítulo 13 de San Juan. Y ahí nos encontramos ante unos acontecimientos definitivos, ante unas palabras supremas, que al final se traducirán en ese mandato misionero dirigido a los apóstoles y por medio de ellos a la iglesia. Cuando Jesús les dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, en ese mandato encierra en cierto modo la fórmula trinitaria del bautismo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula refleja el misterio íntimo de Dios y de su vida divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, divina unidad de la Trinidad. Cuando yo estudiaba catecismo para mi primera comunión, nos enseñaban mucho. Ahora parece que no lo insisten tanto. Tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Bueno, son verdades fuertes, gruesas, difíciles de entender, pero que hay que darle gracias a Dios. Y esta fiesta de la Santísima Trinidad, pues la Iglesia la pone así como para coronar ya lo que hemos visto todo en Pascua, que Cristo está resucitado, aquí a los 50 días nos envía su Espíritu Santo, y una semana más tarde, ya en tiempo ordinario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como que gocemos, que ahondemos, que naveguemos en esa profundidad inmensa de la riqueza de Dios. Esa es la síntesis del misterio de Dios. Unidad en el ser y trinidad de personas. Un solo Dios, tres personas distintas. San José María recomendaba, pues que obviamente esta es la devoción más importante, ¿no? La devoción a la Santísima Trinidad, la devoción a cada una de las personas divinas. Y sugería que nos esforzáramos por conocer y tratar a cada una de las personas divinas. Un tiempo tratar al Padre, rezar con amor el Padre Nuestro. Otro tiempo tratar a Jesucristo, mirarlo en el crucifijo, leer su vida en el Evangelio, visitarlo en la Eucaristía. Pero también, como veíamos hace 8 días, tratar al Espíritu Santo, frecuentar su trato, que es el que nos va a santificar. Y tenía como una manera que tampoco es tan difícil de repetir, que ayuda un poco como hacen esas oraciones de los orientales, repetir nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza en cada una de las personas divinas. En una meditación en diciembre del 61 decía: aprende a alabar al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Aprende a tener una devoción particular a la Santísima Trinidad. Y recomendaba repetir: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Trinidad Beatísima. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo, espero en la Trinidad Beatísima. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, amo a la Trinidad Beatísima. Esta devoción hace falta como un ejercicio sobrenatural, así como pues la gente que hace ahora con la cuarentena, hace rutinas de atletismo y van repitiendo unos ejercicios para fortalecer los músculos o para bajar la barriga, lo que sea. Bueno, espiritualmente también hace falta ejercitarse, ejercitar los hábitos intelectuales y los hábitos espirituales. Pues repetir. Un buen propósito podría ser hacerlo así, como uno quiera, como le dé la gana, porque en la vida espiritual hay mucha libertad. Pero esta es una buena manera para celebrar la Santísima Trinidad. Hay quien recomienda, por ejemplo, repetir muchas veces el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero esto también es otra manera. El caso es que hace falta esta devoción como un ejercicio sobrenatural, que se traduce en estos movimientos del corazón, aunque no siempre se traduzca en palabras. Bueno, pues pensaba que una manera también de aterrizarlo es mirar lo que dice el Evangelio de la Misa, ¿no? Detenerse un poco en ese pasaje que la liturgia propone para celebrar esta solemnidad. Y es muy breve, se trata del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, apenas está empezando. Saltamos del capítulo 13, donde estaba el discurso de despedida de Jesús en la última cena, y vamos al comienzo, a la primera Pascua. Cuando Jesús está en Jerusalén, acaba de expulsar a los mercaderes del templo, de acuerdo con el Evangelio de San Juan, porque los sinópticos lo ponen esa expulsión al final. El motivo de la visita, bueno, es Jesús que está con sus discípulos y a última hora de la noche aparece un visitante, se llama Nicodemo, un escriba, un hombre que pertenecía al Sanedrín, que tenía admiración sincera por Jesús. Luego veremos que será uno de los pocos que dará la cara por el Señor en el momento del proceso contra él. Pero le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y al final de la conversación, Jesús terminará respondiéndole con una frase que resume el mensaje de la liturgia para la fiesta de la Trinidad. Le dice, y esta es como la frase del Evangelio para el día de la Santísima Trinidad, para la misa de mañana: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo decía que la revelación de la paternidad del Padre, de la primera persona de la Santísima Trinidad, era como un culmen, pero todavía hay más. Y en este pasaje del Evangelio un poco ya lo vemos. Ya no es solamente que sea Padre, ya no es solamente que haya un Hijo, ya no es solamente que esté el Espíritu Santo, y aquí es a donde vamos a caer, que Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Jesús le anuncia al escriba Nicodemo que Él ha venido de parte de Dios, pero no solo como maestro, como veíamos al comienzo en el saludo, sino como Salvador. Entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No es simplemente, como decía Nicodemo al comienzo: Señor, sabemos que Dios está de parte tuya, ¿no? Que Dios está contigo, que Dios está con Él, sino que es el unigénito, el Hijo único. Pero el principal mensaje es que Dios no solo posee todas las características mencionadas en el Antiguo Testamento, sino lo más importante, que Dios amó al mundo entero, a todos los hombres. Y es más, que Dios es amor. Sabemos que cuando un papa es elegido, siempre llama la atención y está la expectativa de cuál va a ser su primera encíclica, porque eso como que marca el pontificado. Juan Pablo II, su primera encíclica se llama Redentor Hominis, el Redentor del Hombre, una encíclica sobre Jesucristo, con lo cual se veía que iban a ser unos años dedicados a centrarse en ese anuncio del Concilio Vaticano II. Jesucristo revela al hombre al propio hombre. Bueno, pues su sucesor fue Benedicto XVI,
un hombre que trabajaba la razón, la racionalidad, el logos. Entonces todo el mundo esperaba que quizá por ahí iba a ser su primera encíclica, ¿no? Sobre la fe y la razón, sobre la verdad del cristianismo. Pues la gran sorpresa es que su primera encíclica fue Deus Caritas Est. Dios es amor. Claro, eso mostraba en realidad quién era el verdadero en Benedicto XVI, ¿no? No el que había dicho la prensa, no su Panzer Cardinal, sino un hombre de una profunda teología, conocedor de Dios. Y entonces por eso el gran anuncio es Dios es amor. San Agustín dice que si se rompieran, si se perdieran todas las palabras de la Escritura Sagrada, de la Biblia, por algún motivo, bastaba con que quedaran 3 palabras y ahí quedaba el mensaje incólume. Y esas 3 palabras son estas: Dios es amor. Si se anuncia que Dios es amor, todo el mensaje de la Sagrada Escritura sigue vigente. Y ese amor no solo se manifiesta en la creación o en la revelación paulatina a lo largo de la historia de la salvación, como hemos visto, sino sobre todo en esto, en la entrega de su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. No solo lo envió, sino que lo entregó. Lo entregó quiere decir, pues lo entregó para que muriera en la cruz. Ya poco antes de decir esto, que es lo que sale en el Evangelio de mañana, el versículo 14, en el versículo 12 había dicho que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en la cruz. Y en el versículo 14 se intercambia la elevación por el don, la entrega del Hijo en el versículo 16. ¿Y para qué entregaste, Padre, a tu Hijo? Para que nos diera la vida eterna, para salvarnos. O sea, la celebración de la Santísima Trinidad no es solamente conmemorar que Dios son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, que no es poca cosa, sino sobre todo agradecer que en esa familia, en esa intimidad divina, hay un amor tan grande que se ha fijado en mí. Dios hizo todo para salvarme, para hacerme hijo suyo, para hacerme templo de su gracia, para hacerme hermano. Y entonces de eso se trata esta fiesta, de como descubrir un universo que no habíamos terminado de atisbar. Qué gracia tan inmensa, Señor. A veces como que está ahí, pero uno la está viendo quizá con un cristal enmohecido o rayado que no nos deja ahondar la maravilla que se viene más adelante. Por eso ya San Juan desde el comienzo del Evangelio, en el prólogo, había hablado de la vida de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y también figurará en la última cena: yo soy la vida. La condición que Jesús anuncia para recibir ese don es la fe en él. El que cree en él no será juzgado. Por último, el maestro enseña las consecuencias de esta doctrina. Así como el Padre lo envió a él, Jesús mismo nos enviará a nosotros, sus discípulos, y nos entregará para salvar el mundo, para salvarlo por medio del amor. Si Dios es amor, quiere que nosotros seamos apóstoles de ese amor, amados los unos a los otros como yo os he amado, dirá después del lavatorio. Y además ellos reproducirán la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso le pide al Padre que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Bueno, pues hay mucha riqueza todavía para seguir considerando sobre la Santísima Trinidad, sobre cada una de las personas, pero pensaba que hay un atajo para ahondar, para profundizar, para saber más, para entrar en esa intimidad del amor divino, y es el trato con la Virgen Santísima, que es al mismo tiempo hija predilecta del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Pidámosle a ella, como decía el Papa Francisco, que nos ayude a entrar cada vez más con todo nuestro ser en la comunión trinitaria para vivir y testimoniar el amor que da sentido a nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.